Toca ahora el uso de la voz a Vanessa Rubio, senadora de la República, ex subsecretaria de Hacienda, Relaciones Exteriores, una reconocida política y académica. Vanessa, bienvenida, un gusto escucharte. Al contrario, el gusto es todo mío. Muchas gracias al CCE, muchas gracias a Coparmex, muchas gracias a ti, Gustavo, y saludo a todas mis compañeras y compañeros de panel y a quienes nos ven. Bueno, pues lo que quisiera comentarles es que creo que hay un momento ahorita de inflexión en donde se tiene que asumir que no se puede tener todo a cero costo. Es decir, no se puede no crecer económicamente y tener prosperidad. No se puede invertir en proyectos inviables y que no haya deuda o que no incremente tu deuda. Paréntesis aquí con el tema de la deuda que tanto preocupa y creo que es importante aclarar. Hoy por hoy ya estamos en un momento de endeudamiento de los mayores de las últimas décadas. Ya en precriterios generales de política económica, Hacienda nos dice que la proporción deuda-PIB pasó de 45 puntos a 52 puntos. Entonces, eso es importante también acotarlo. Y no se puede cambiar las reglas a la inversión sin que esto afecte el empleo y no se puede inyectar recursos fiscales a Pemex todo el tiempo sin que te bajen las calificaciones tanto del país como de Pemex. Entonces creo que ya es importante que nos pongamos a ver que no está cuadrando el modelo económico actual y que ya veníamos con problemática significativa desde 2019. Es muy importante que reconozcamos cómo nos toma parados este choque del coronavirus en materia de salud y este choque del coronavirus en materia de crisis económica. Vamos a tener la crisis económica más grande de la historia de México. Es importante dimensionarla. Cuando más cayó el Producto Interno en el país fue en el 95, cayó 6.39 y ahora las previsiones es que esté entre 6.6 y más de 2 dígitos. Entonces, es importante que ante esta envergadura de crisis tengamos también respuestas de esa dimensión a sí mismo. Escuchaba yo con cuidado la reflexión de todos, pero en particular la que hacía Rolando. Creo que tiene razón y es tema que hay que reconocer. Quizá en las últimas décadas se promovió demasiado el tema de crecimiento económico como meta y se descuidó la parte del desarrollo incluyente, que sin duda debe de ser el último objetivo. Pero también ahorita podríamos hacer un caso de que ahorita se perdió la brújula del crecimiento económico. Ya este año 2020 lo vamos a cerrar con 2 años consecutivos de falta de crecimiento económico. El año pasado menos 0.1, reitero, entre negativo 6.6 y hasta 2 dígitos. Y creo que la parte más importante de mi mensaje es que estamos en el mejor momento cuando pensamos en la etapa 2030, cuando pensamos en el mediano y largo plazo, ya no solo hablar de transitar la crisis, ya no solo hablar de transitar la coyuntura, sino de cómo vemos a México en el mediano y largo plazo. Y es ahí donde estos dos temas se tienen que encontrar. Se tiene que encontrar el crecimiento económico, que es requisito sine qua non, es indispensable para el desarrollo, pero también la visión seria y completa del desarrollo incluyente. Entonces, si a mí me preguntan qué es lo que tendríamos que estar pensando con una visión de 2030, es justamente un acuerdo nacional incluyente, sin prejuicios, sin divisionismo, sin ideologías, que nos permita, por una parte, crecer económicamente, pero que no sea un crecimiento económico sin destino, sino que sea un crecimiento económico para un desarrollo incluyente. Entonces, yo pensaría que el 2030 tendría que tener como foco de los mexicanos cómo logramos reanudar la senda de crecimiento económico, un crecimiento económico que nos permita un desarrollo incluyente. Crecimiento económico con desarrollo incluyente, y eso es el punto de partida para resolver una serie de problemáticas y retos que está enfrentando México en la coyuntura, pero también México junto con el resto de las economías a nivel internacional. Esto creo que es el foco más importante y simplemente cierro destacando 2 elementos muy importantes creo que no debemos de perder de vista para el desarrollo de mediano plazo. No impactar nuestros equilibrios, los poderes,
y me estoy refiriendo al tema en particular de la propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto. Por algo están los equilibrios de los poderes establecidos en nuestra Constitución. Y número 2, el sistema de ahorro para el retiro tiene 16 puntos del PIB. Hay un muy mal precedente en Argentina. Creo que hay que fortalecerlo. Requerimos de una reforma al sistema de pensiones bien pensada, bien platicada, en beneficio de todos. Así es que concluyo, un gran acuerdo nacional para crecimiento económico con el propósito de tener un verdadero desarrollo influyente en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu planteamiento. Desde luego muy elocuente, muy interesante. La siguiente pregunta es para Vanessa Rubio. La pregunta es, ¿qué condiciones se requieren para construir amplios acuerdos sociales en un entorno de creciente polarización? Adelante, Vanessa. Muchas gracias, claro que sí. Pues, mira, realmente lo que creo es que estamos en una situación inédita en el Congreso. Y en general en la sociedad mexicana, yo les digo que todos nos sentimos aislados. Si uno platica con el empresario se siente solo y aislado, platicas con un legislador y es exactamente lo mismo, platicas con la sociedad civil y es igual. Yo creo que este tipo de espacios que están construyendo ustedes el día de hoy y que debemos de aprender de ellos hacia adelante, son buenos espacios para encontrarnos. Tenemos agendas muy pulverizadas, muy específicas, muy particulares, pero necesitamos empezar a encontrar mínimos comunes, mínimos indispensables, irreductibles, que permitan que vayamos creando consensos y ojalá en esos consensos empezar a tender muchos más puentes con el gobierno federal. Creo que va a ser una buena sacudida esta crisis, así la tenemos que asumir y a partir de esta sacudida tenemos que repensar el país que queremos en mediano y largo plazo. Creo que hay puntos de unión, pero hay que empezar a tejer de acuerdos muy generales para después específicos, porque si empezamos con los detalles, nada más no vamos a lograr ponernos de acuerdo. Muchas gracias, Vanessa. Sí que es importante encontrar esos puntos comunes.